que vamos a entretener en los próximos minutos, que es hablar un poquito sobre las medidas coercitivas, cómo moldear el comportamiento de los estados a través de distintos mecanismos que nos ofrece el derecho internacional público. Y en ese caso muy particular tenemos una comunidad internacional, un conjunto de estados que tienen mucha desconfianza hacia el sistema. Recientemente se publicó una encuesta en donde se hablaba sobre el concepto orden internacional basado en reglas y se le preguntaban a los participantes de la encuesta que ellos entendían por orden internacional basado en reglas, y más de un 50% piensa que el orden internacional basado en reglas es lo que diga Estados Unidos, mientras que otros respondieron, una minoría, que era el derecho internacional público. Entonces sí hay una crisis de confianza en el sistema, porque es visto como una continuación de unas estructuras que favorecen la hegemonía de un solo actor, y hay otros poderes o otros elementos, otros estados que están interesados en que esa hegemonía de ese actor en particular dé paso a una hegemonía de múltiples actores, básicamente a un mundo multipolar, y por eso hay un concierto de ciertas narrativas. Uno no puede desconocer que esa es una realidad política, pero uno también tiene que reconocer cuáles son las realidades jurídicas que favorecen a un Estado como Panamá o a un Estado que cree en el derecho internacional. Y ciertos valores que son comunes a un grupo importante de estados son los que se deben tratar de preservar en este cambio de paradigmas que podemos enfrentar. Yo no soy, y rechazo muchísimo la frase nuevo orden mundial o conceptos como multipolaridad, equidistancia y otros, porque los veo como una construcción que va en detrimento de normas como los derechos humanos, de normas más generales del derecho internacional, de principios como la democracia y otras construcciones académicas y teóricas y jurídicas que son inherentes al orden internacional establecido luego de 1945. Pero esa crisis de confianza también tiene que matizarse a través de los rotundos éxitos que ha tenido el sistema. Nuevamente, yo les hacía mención de que luego de 1945 la adquisición de territorio por la fuerza básicamente se ha parado. Antes de 1945 era una ocurrencia común que un ejército de una determinada potencia invadiese el territorio de otro estado con el propósito de anexarlo o con el propósito de adquirir una porción de ese territorio para su uso con fines estratégicos, económicos, políticos, militares. Eso es una rara ocurrencia que sigue ocurriendo, sí, pero la proporción en cuanto a la recurrencia de ese hecho y a la cantidad de hechos, pues es ínfima si se compara con lo que tenemos al día de hoy. Y eso creo que es una bondad del sistema. Y ese sistema se despliega y tiene una expresión muy, pero muy concreta a través del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, que es lo que se podría denominar como el derecho internacional en acción. El derecho internacional ya aplicado y utilizado como un elemento para ejercer algún tipo de atracción normativa sobre los estados. Entonces, la Carta de las Naciones Unidas, como ya se los expliqué antes de que termináramos el primer bloque, es el primer instrumento de derecho internacional que consagra una obligación de carácter universal para todos los estados, en donde se establece que los estados se deben abstener de la amenaza o el uso de la fuerza en contra de otro estado, y muy en particular en contra de su integridad territorial y su independencia política. Entonces esto nos expone a las dos principales ramas del derecho internacional público en materia del uso de la fuerza. Primero, el derecho internacional aplicable para ir a la guerra, el ius ad bellum, y el derecho internacional vigente en tiempos de conflicto armado, el ius in bello. El ius ad bellum nuevamente es la rama del derecho aplicable para ir a la guerra. Sí, la guerra está prohibida, pero hay circunstancias donde el uso de la fuerza es legal. Sépase, la legítima defensa individual o colectiva y la acción amparada en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas establece una prohibición general al uso de la fuerza. ¿Y cuáles son esas dos excepciones? Las que les acabo de mencionar. Esta prohibición se desprende o tiene sus inicios en el Pacto Bryan-Kellogg de 1928 y también descansa en el propósito central de la organización, que reza así: mantener la paz y la seguridad internacionales, tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar
a la paz y para suprimir actos de agresión, amenazas a la paz, perdón, y a suprimir actos de agresión. Y en ese sentido, uno de los valores fundamentales que tiene el Consejo de Seguridad es que ejerce una suerte de monopolio jurídico en cuanto a qué es un acto de agresión, a qué es un uso ilegal de la fuerza, y también actúa como mecanismo idóneo para atribuir responsabilidad internacional por violaciones al derecho internacional y en particular por la perpetración del crimen supremo del derecho internacional, que es llevar a cabo un acto de agresión. Y esto está en el artículo 39 de la Carta, que reza así: el Consejo de Seguridad determinará. ¿Quién determina la existencia de toda amenaza de la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión? El Consejo de Seguridad. Y este es un debate muy polémico. ¿Por qué? Porque actualmente todas las estructuras del sur global estamos tratando de una u otra manera promover algún tipo de responsabilidad penal internacional por actos de agresión. Eso se hizo con las reformas de Kampala en el año 2009 en el marco de las estructuras de la Corte Penal Internacional. La mayoría de los estados, de los P5, de los estados poderosos, los estados con milicias desarrolladas, rechazan la idea de un tribunal penal internacional porque no quieren que enjuicien a sus grandes líderes por crímenes internacionales, incluyendo crímenes de lesa humanidad, genocidio, actos de agresión. Cuando se adoptó las reformas de Kampala al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se produjo un debate bien interesante, porque a pesar de que China, Estados Unidos y la Federación Rusa no son parte de la Corte Penal Internacional, ellos estaban interesados en lo que se estaba discutiendo en Kampala y se presentaron a las discusiones. ¿Por qué? Porque estábamos en proceso de codificar un crimen que tuviese responsabilidad penal individual para los perpetradores y no solamente para el Estado que los hubiese perpetrado, también a los máximos dirigentes. Si el día de mañana un presidente de los Estados Unidos ordenaba una invasión en forma contraria a la Carta de las Naciones Unidas, de conformidad con lo dispuesto en las enmiendas de Kampala, a lo mejor la Corte tendría jurisdicción sobre ese presidente y el Consejo de Seguridad, que por supuesto sobre el Estado que perpetró el acto de agresión. Y ahí se produjo un impasse. Ese impasse entre las 5 potencias permanentes, y incluyendo a Francia y al Reino Unido, que son parte de la Corte Penal Internacional, y el resto del mundo, que decía, pues las reglas deben ser igual para todos. Si se produce un acto de agresión, independientemente de que el Consejo de Seguridad haya determinado su existencia o no, debe haber responsabilidad penal internacional, porque la responsabilidad penal internacional es completamente independiente a la responsabilidad individual del Estado. Al final, pues, el sur global y la mayoría de los estados amantes de la paz y respetuosos del derecho internacional aprobaron las enmiendas de Kampala, pero lo que sí se produjo fue una suerte de separación, pues Estados Unidos, Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Francia, la Federación Rusa y la República Popular China rechazaron tal interpretación. Para ellos, el único ente que puede determinar la existencia de un acto de agresión es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La postura del resto del mundo es la siguiente: sí, ellos determinan la existencia de un acto de agresión en lo que se refiere a las relaciones interestatales, pero en lo que se refiere a los crímenes perpetrados por individuos que generan responsabilidad penal individual, pues eso lo puede hacer una corte, un tribunal. Ese episodio de nuestra historia todavía no está resuelto. Lo que sí está resuelto es que en las relaciones interestatales, el Consejo de Seguridad es quien determina la existencia de actos de agresión, y también, haciendo esas determinaciones, puede formular recomendaciones o decidir qué tipo de medidas se van a tomar de conformidad con los artículos 41 y 42 de la Carta para restablecer la paz y la seguridad internacionales. Dicha determinación, de una forma u otra, se va a ver complementada por la resolución 3314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que nos define qué es la agresión. Nos presenta una lista, y una lista que no es para nada exhaustiva, es una lista que es numerus apertus. Aquí el procedimiento escalera continúa, el procedimiento escalera que ya vimos el capítulo 6 y el capítulo 7, aquí la escalera se hace un poquito más larga. Una vez se determina la existencia de un acto de agresión, un quebrantamiento de la paz o una amenaza a la paz, el Consejo de Seguridad puede tomar 2 tipos o categorías de medidas.
las medidas que no impliquen el uso de la fuerza y medidas que impliquen el uso de la fuerza. El primer tipo de medidas se conocen coloquialmente como las sanciones e incluyen la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas. Esto se ha ampliado e incluye muchísimas cosas más. Congelamiento de activos, embargo de armas, entre otras cosas. Y nuevamente, la tipología y la cantidad de sanciones que se pueden adoptar únicamente están limitadas por la creatividad de los estados que estén involucrados en su diseño. Es más, en la fila del almuerzo le comentaba, no sé a quién, la memoria me falla en este momento, les comentaba sobre las sanciones inteligentes. Luego de la guerra del Golfo, cuando Irak trata de anexar Kuwait, Naciones Unidas le impone una gran cantidad de sanciones a Irak y Saddam Hussein no estaba sufriendo los efectos de las sanciones. Quien estaba sufriendo esto era el pueblo iraquí, que no tenía culpa de tener un dictador que hubiese tomado la decisión de anexar territorio de Kuwait. Y como las sanciones no estaban afectando a el régimen, sino únicamente a los gobernados, se tomó la decisión de adoptar el concepto de sanciones inteligentes, dirigidas a afectar a la cúpula del régimen, a los principales líderes del régimen y no a la población en general. Me preguntaban que si yo puedo ponerle sanciones a los medicamentos. Bueno, si yo establezco un embargo económico total y prohíbo la entrada de cualquier tipo de ensayo, eso puede afectar la entrada de medicamentos, pero eso no es una sanción inteligente. ¿Por qué? Porque si Saddam Hussein necesitaba alguna medicina para la presión, él iba y la mandaba a comprar en París y le llegaba en un jet al final del día, o si no, se la mandaba por vuelos comerciales, pero le llegaba la medicina. Pero al abuelito que estaba en Bagdad caminando en la calle, esa sanción lo afectaba directamente y probablemente afectaba su vida. Eso no eran sanciones inteligentes, eran sanciones que estaban dirigidas nuevamente incluso a favorecer al régimen porque aumentaba un sentimiento de opresión y de abuso por parte de potencias foráneas en contra de un pueblo oprimido. O sea, básicamente favorecía la resiliencia del régimen, lo cual no era para nada inteligente. Una vez estas medidas resultan ser inadecuadas, tal como lo dispone el artículo 42, pues ahí podemos entrar de forma más agresiva y se puede entrar a través de las fuerzas aéreas, navales o terrestres o la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Entonces, este poder es bastante amplio. ¿Y por qué es tan amplio? Porque te dice básicamente la acción que sea necesaria. Entonces, esta es la lectura que ha hecho las Naciones Unidas. ¿Cuál es la acción que sea necesaria? Bueno, si yo quiero establecer un tribunal penal internacional, lo establezco. Si yo quiero establecer una misión de mantenimiento de paz, la establezco. Si quiero establecer una misión de establecimiento de paz, la establezco. Si quiero hacer una misión híbrida también. Si quiero tercerizar el uso de la fuerza en una organización internacional, también lo hago, sin ningún tipo de restricción, porque el artículo es lo suficientemente amplio en la autoridad que le da al Estado. En la práctica, nuevamente, el Consejo de Seguridad estaba concebido para tener a su mando a un ejército permanente al servicio de las Naciones Unidas con un Consejo de Estado Mayor. El Consejo de Estado Mayor todavía existe, se reúnen de vez en cuando, pero no toman decisiones formales, pues no existe un ejército ni un pie de fuerza permanente al servicio de la organización. Por lo tanto, lo que queda es más bien un mandato bastante difuso que le da un amplio espectro de acción al Consejo de Seguridad y en particular a los 5 miembros permanentes del Consejo. Hablemos un poquito de las sanciones. Yo les voy a hacer llegar a través del doctor Giancarlo Soler Torrijos, les voy a enviar las presentaciones también para que les quede, nada más sean benignos con los typos, para que entren. Aquí el objetivo era que entráramos, aunque yo creo que lo puedo hacer aquí en la computadora. Quería explicarles más bien cómo funcionan los sistemas de las sanciones, porque es interesante y es fascinante que lo vean de una forma bastante práctica. ¿Cómo funcionan las sanciones? Nuevamente a través del artículo 41, que es una facultad que le es inherente al Consejo de Seguridad de adoptar sanciones, las cuales tienen una amplia gama de opciones de orden coercitivo. A partir de 1966 se han adoptado cerca de 30 regímenes de sanciones en contra de estados y de actores no estatales. Podemos sancionar tanto a estados como a actores no estatales. En particular está el tema de Al-Qaeda y de Daesh, que vale la pena. Daesh es el Estado Islámico,
que vale la pena analizar. Entonces, las sanciones pueden incluir múltiples tipos. Están las sanciones económicas y comerciales, los embargos de armas, las prohibiciones de viajar y las restricciones financieras o de cierto tipo de productos, petróleo. Ejemplo muy puntual, uno reciente que involucra a Panamá, Francisco no me dejará mentir, el tema del buque Coti. El tema del buque Coti era un buque de bandera panameña que estaba llevando petróleo ¿hacia dónde? Corea del Norte. Hay un embargo sobre el petróleo norcoreano. Y en ese momento la decisión que se tomó, a la luz de las resoluciones del Consejo de Seguridad, era que quitarle la bandera panameña. Esa fue la sanción ordenada por el propio Consejo de Seguridad a través de resoluciones previamente emitidas. Cancelación de registro. Y vamos a verlo, es más, vamos a enseñarles ahora para que vean qué bien estructurado está y qué fácil de entender son, a ver si me abre bien, perfecto. ¿Cómo funciona el Comité de Sanciones? Este es el Comité de Sanciones establecido en contra de la República Democrática de los Pueblos de Corea del Norte. Disculpen la informalidad con el nombre, ¿no? Me confunde a veces un poco la formulación. Miren, por ejemplo, los distintos tipos de sanciones que se han adoptado en contra de ellos. Por ejemplo, el embargo de armas y material conexo. Cualquier tipo de armas, miren la cantidad de formalidades que incluye. Una de las cosas que sucedió cuando se produjo el incidente del buque Chonchongan en territorio panameño era que los cubanos argumentaban que ese armamento iba con destino a Corea del Norte para ser reparado. Y miren, esto es bastante interesante. Incluidas armas ligeras y pequeñas y su material conexo, una prohibición sobre transacciones financieras conexas, la capacitación técnica, inclusive acoger instructores, asesores u otros funcionarios con el fin de impartirles capacitación militar, policía paramilitar, servicios o asistencia relativa a la fabricación, mantenimiento o el uso. Básicamente la prohibición es total, no pueden poner sus manos en armamento nuevo, ni siquiera reparar ni prestar ningún tipo de capacitación técnica. Pero en sí el escenario es muchísimo más amplio, incluye no proliferación nuclear, incluye las famosas redes de proliferación, a mí me gusta llamarlo los anillos de proliferación. Proliferar armas de destrucción masiva es un negocio que gracias a Abdulkadir Khan nos quedó demostrado que es un negocio bastante fácil. Si yo trabajo en una empresa europea y yo puedo ordenar distintos elementos para hacer una máquina de centrifugación en distintas jurisdicciones y los ensamblo en Ciudad de Panamá, Panamá puede tener una centrifugadora. Eso fue lo que hizo Abdulkadir Khan, AQ Khan, que es el responsable de crear las armas nucleares o del programa de armas nucleares de pakistaní, también norcoreano, de Libia, Irak, ayudó a una cantidad importante de países. Esas son las redes de proliferación y todos llegamos a conocer de que la República Popular Democrática de Corea se había beneficiado de esto. Esto también incluye la interdicción y transporte. Esta parte es interesante. Miren lo complejo de y esto que ustedes están viendo es únicamente el resumen. Presten atención a lo siguiente. En cada una de estas partes van a ver las excepciones y van a ver cómo se va de una u otra forma desarrollando el régimen de sanciones a través de múltiples instrumentos adoptados dentro del Consejo de Seguridad. Miren esto, lo que mencionaba Francisco, todos los Estados miembros deben cancelar la matrícula de todo buque que sea de propiedad de la República Popular Democrática de Corea u operado por esta o cuya tripulación haya sido provista por la República Democrática de Corea y abstenerse de matricular a ningún buque cuya matrícula haya sido cancelada por otro Estado miembro. ¿Y por qué se tomó esta decisión? Únicamente se puede garantizar la efectividad de un régimen de sanciones cuando se hace una suerte de blitz. Y no me hablo del Blitzkrieg de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, sino el del fútbol americano. Atacar por todos los frentes posibles y meter la máxima presión. Ustedes me dirán, pero bueno, no han sido de todo exitosos porque Corea del Norte sigue con su arma nuclear y sigue haciendo ensayos nucleares, porque bueno, dentro de un análisis más elaborado de la temática, ustedes se dan cuenta de que aquí hay una combinación de sanciones coercitivas y de sanciones punitivas. Queremos moldear, pero también castigar.
Aquí ya estamos, se nos están agotando las opciones de una u otra manera. Y lo mismo sucede con este otro cúmulo de sanciones que tenemos nuevamente, es bastante largo. Hablan de los servicios de aprovisionamiento y el congelamiento de activos, la congelación de activos. Este es súper interesante. ¿Por qué? Porque esto de una u otra forma puede llegar a involucrar, nosotros somos un centro financiero regional o internacional, y si en algún momento llega una persona con interés de abrir una cuenta bancaria y esta persona está de una u otra forma designada en una lista de algún tipo de entidad supranacional, en este caso el Consejo de Seguridad, lo natural es que no se le abran cuentas, pero tal como nos demostraron los distintos escándalos en los que nuestro país se vio involucrado, pues una figura que había sido sancionada directamente por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, me refiero a Muammar Gaddafi y su hijo Saif al-Islam Gaddafi, tenían una serie de entidades constituidas en territorio panameño que de una u otra forma no debieron haber sido nunca constituidas, y se desconoce hasta el sol de hoy dónde están los fondos de esas entidades panameñas, si fueron acogidas dentro de bancos de jurisdicción panameña u otros bancos de licencia internacional. Eso presupone una vulnerabilidad bastante grande y también es una prueba fehaciente de que de una u otra forma todos los estados todavía tenemos mucho trabajo que hacer en esta materia. Y eso les voy a hablar un poquito más adelante y les voy a presentar un estudio de caso que es bastante problemático. Otra es la prohibición de viajar. Ese es otro que es fascinante porque también si el día de mañana está aquí en Panamá en tránsito una persona y se está montando a un avión de bandera panameña, la aerolínea panameña y el Estado panameño tienen una obligación, si esta persona tiene una prohibición de viajar, de negarle la entrada a la aeronave. La enajenación de activos incautados. ¿Qué se hace con los activos incautados? Ese es otro tema que también es digno de discusión y creo que lo conversábamos acá en la mesa durante el almuerzo sobre qué fue lo que sucedió con el azúcar del barco Chonchongán. En fin, son múltiples casos y nuevamente no quiero simplemente quedarme conversándoles sobre esto, pero cuando tengan tiempo, esta es la página oficial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y para que ustedes vean el nivel de complejidad que tienen las sanciones. Ya las sanciones no son un mero accidente dentro de la política internacional expresado de la forma tan sencilla como parece estar planteado en el artículo 41 de la Carta, sino son instrumentos coercitivos y punitivos que tienen un alto nivel de desarrollo. ¿Quiénes se encargan de velar por el cumplimiento de esto que está aquí? Un comité especial dentro del Consejo de Seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Que si Panamá en el 2025-2026 está en el Consejo de Seguridad, a algunos de ustedes les va a tocar integrar distintos comités de sanciones y velar por el cumplimiento de todas estas sanciones emitidas en contra de un actor que no está cumpliendo con el derecho internacional público. Y eso, nuevamente, a tomar en consideración y algo para reflexionar un poco. Otra de las cosas que yo he analizado, otra de las cosas que yo he analizado es que a veces tendemos nuevamente a partir sobre una falsa perspectiva, ni siquiera binaria, es algo que nosotros decimos, bueno, las sanciones únicamente son sanciones económicas. Y yo no sé quién está sancionado y si hay entidades panameñas sancionadas. Hay múltiples entidades panameñas que han sido sancionadas, hay unas que incluso se remontan a la primera guerra del Golfo, a la segunda guerra del Golfo, la guerra de Kuwait contra Irak. Había una que era de un testaferro de Saddam Hussein, una entidad panameña con cuentas en Panamá, y esa entidad tuvo que ser deregistrada. ¿Cuál es el término, Francisco? Disuelta. Le quitaron el agente residente renunció, la sociedad continúa ahí, está todavía en el registro público existe en el registro. No se procedió a la disolución de oficio. Y eso es un tema también que vale la pena analizar, pero lo que yo les quiero dejar es otra herramienta que es muy productiva, que, por alguna razón me sigue abriendo simplemente me da la de 17, 18, en un segundo para ver si logro. Bueno, vamos a hacerlo lo más sencillo posible, que sea aquí. Perfecto. Si ustedes algún día necesitan saber si alguien está sancionado
y qué régimen de sanciones incluye y qué tipo de sanciones se trata, ustedes únicamente tienen que acceder a esto. Y esto está en la... Nuevamente, esto no... Yo no tengo que ser un genio dentro del sistema de Naciones Unidas. Aquí simplemente yo entré a la página del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y veo resúmenes de sanciones y tienes una base de datos bastante robusta en donde te da la especificidad del tipo de sanciones, la entidad que se trata, si es una persona natural o una persona jurídica y el tipo de sanciones. Por ejemplo, el M23, que es una de las principales amenazas para la República Democrática del Congo. Veamos. Vamos a ver las razones por las cuales están listados. Dice, de conformidad con el párrafo 2G de las directrices para la realización de su labor, el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1533 relativa a la República Democrática del Congo hace accesible un resumen de los motivos de la lista de las personas, grupos, empresas y entidades incluidos en su lista de sanciones. Explican las razones por las cuales el M23, infracciones graves del derecho internacional cometidas contra mujeres y niños, violencia sexual, individuos y entidades asociadas, básicamente tienen un resumen bastante robusto de las razones por las cuales la entidad fue incluida y si necesitan más detalles de qué tipo de sanciones específicas, ustedes pueden entrar a la resolución. La herramienta nuevamente es muy fácil de utilizar. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque al parecer nosotros en Panamá nos quedamos en los años 90 y no utilizamos esta herramienta y utilizamos una lista consolidada en PDF y tendemos a pensar que todas las sanciones emitidas son sanciones económicas cuando hay sanciones que no son económicas. Aquí estamos hablando de sanciones que son un poquito más elaboradas que un Estado como Panamá, que tiene jurisdicción universal sobre los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y agresión, podría incluso castigar desde el punto de vista penal. Pero nuevamente ese es un tema que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero no quería que dejar pasar la oportunidad para tratar este tema con ustedes. Déjenme regresar a ver. Perfecto. Entonces, explicado de forma bastante rápida y sencilla los mecanismos de sanciones, también tenemos la facultad que tiene el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de crear tribunales ad hoc. Estos son los tres ejemplos por excelencia: el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales. ¿Cuál es este? Este último, básicamente el que está tratando todo lo que dejaron estos últimos dos. Es un mecanismo residual que se encarga de recoger el trabajo pendiente que estos dos tribunales, que ya estaban un poquito viejitos, no pudieron hacer y que básicamente estaban en proceso ya de descontinuación. Lo curioso de esto nuevamente es que el Consejo de Seguridad creó estos tribunales a través de una resolución. Los tribunales son muy distintos en su constitución. El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia está basado en derecho anglosajón. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda está basado en derecho, vamos a decir, del Código Romano, del Código Civil Romano Germánico, ese sistema más bien nuestro, latinoamericano, europeo. Ellos en el de la antigua Yugoslavia utilizan más bien el common law. Quieren que se complique un poquito más. Ambos tenían una cámara de apelaciones comunes, porque se dieron cuenta del arroz con mango que habían hecho y trataron de corregirlo con una cámara de apelaciones comunes. Otro tema interesante, la única panameña que ha sido magistrada de un tribunal penal internacional fue la doctora Auremérita Guerra de Villalaz, que fue magistrada designada para el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Mecanismo residual, básicamente ya ambos tribunales juzgaron a todos los que tenían que juzgar, absolvieron a todos los que tenían que absolver y dictaron todas sus sentencias, pero están todavía procesos de apelaciones pendientes. En particular, el caso más emblemático de todos es el del carnicero de Srebrenica, Ratko Mladic, que estuvo huyendo del tribunal durante muchísimo tiempo, hasta que finalmente fue atrapado en una granja, escondiéndose con un pequeño revuelo luego de haber sufrido sendas isquemias cerebrales. Él vio su día en la corte y bueno, de una u otra manera es un testimonio de que en sí los tribunales han sido muy exitosos. Hay un video muy bueno de los 20 años del Tribunal Penal Internacional para Ruanda que
que llena a cualquier persona que lo ve lo llena de mucha emoción porque nos enseña verdaderamente que es un proceso de justicia transicional. No solamente es establecer la responsabilidad de los principales perpetradores, sino también a través de tribunales de derecho interno, establecer responsabilidad penal individual para distintos actores en el plano interno y de menor jerarquía. El modelo de Ruanda es un modelo muy interesante, pero también debemos analizarlo con mucho cuidado. Cuando ustedes hablan de Ruanda, no solamente hablan de Ruanda, hablan de la República Democrática del Congo, hablan también de Uganda y hablan de toda este conflicto fratricida a través de una, ¿cómo les digo?, una construcción Hutu-Tutsi que no es una construcción étnica ni racial, simplemente es una construcción colonial. En eso su cuota de responsabilidad de los amigos de Bélgica. Y en ese sentido, ese conflicto continúa hasta el día de hoy. Yo les mencioné el M23, pues bueno, luego de que se produce el genocidio de los Hutus en contra de los Tutsis fueron a buscar sangre y fueron a perseguir a todos los Hutus que se habían ido huyendo a la República Democrática del Congo y a Uganda, y es una guerra que hasta el sol de hoy, bueno, no quiero utilizar el término guerra, es un conflicto, son campañas de limpieza étnica, crímenes de lesa humanidad, genocidio, que hasta el sol de hoy la comunidad internacional no ha podido detener. Les recomiendo, hay un libro de Romeo Dallaire, que era uno de los coroneles de las misiones de la misión de paz de Naciones Unidas, él es canadiense, donde hace una crítica bastante fuerte al sistema. No olviden que Ruanda y Yugoslavia sucedieron a la vista de toda la comunidad internacional. Y la reacción de la comunidad internacional fue crear esto. Fue crear esto porque si ustedes ven Srebrenica, lo que sucedió en la masacre de Srebrenica, frente a los cascos azules holandeses, que entraron y simplemente porque estaban superados en números, tomaron pues la decisión de ni siquiera disparar una sola bala y retirarse. Y lo que sucedió pues luego en las acciones subsecuentes de Kardasic y de Mladic, pues ha quedado en los libros de historia y pues vive en la infamia del recuerdo de la humanidad y la incapacidad de nosotros de hacer frente a las atrocidades. El tema de la legítima defensa. Vamos a hablar ahora de las dos excepciones que el derecho internacional nos permite al uso de la fuerza. La legítima defensa está consagrada en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Y dice que es un derecho inmanente a la legítima defensa, individual o colectiva, en caso de que se produzca un ataque armado. Importante, tiene que producirse un ataque armado para que se active el derecho inmanente a la legítima defensa. Este puede ser ejercido a nivel individual o colectivo. Si alguien ataca a Panamá, por ejemplo, Estados Unidos, Colombia y Costa Rica pueden ejercer el derecho inmanente a la legítima defensa colectivo si Panamá lo invoca y si los autoriza a defender a la República de Panamá ante un ataque. Pero tiene que producirse un ataque armado. ¿Qué es un ataque armado? Esa es otra pregunta compleja, pero esas son preguntas complejas que a ustedes les va a tocar resolver cuando estemos en el Consejo. ¿Qué constituye un ataque armado? Y este es un tema tan complejo que hasta el sol de hoy estamos discutiendo, por ejemplo, si un ciberataque es un ataque armado. Si yo hago un ciberataque en contra del Canal de Panamá y yo detengo el funcionamiento de las compuertas del Canal de Panamá, ¿es un ataque armado? Nuevamente, es una pregunta abierta. Ahora mismo estamos, porque nuevamente, todos los instrumentos empiezan a enseñar sus años, ¿sí o no? Es como unos zapatos que ustedes usan bastante cuando se gasta la suela de los zapatos y empiezan a echar a mostrar los años los zapatos. Lo mismo sucede con la Carta de las Naciones Unidas. Cuando la Carta de las Naciones Unidas se concibió, ¿quién iba a pensar que uno podía hacer un ciberataque? Es más, ¿quién iba a pensar que podrían existir actores no estatales, grupos terroristas, que atacaran otros estados y que pudiesen desplazar a otro estado? Caso Daesh. Eso es para pensar. Y miren lo curioso. Este derecho existe hasta tanto el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Por ejemplo en cuestión, el caso de Rusia. Rusia dice, yo estoy actuando de conformidad con el derecho de legítima defensa. Perfecto, interviene militarmente. Ahora tiene el Consejo de Seguridad que tomar las medidas necesarias para restablecer la paz y la seguridad internacionales. Ejercí la legítima defensa, le digo al Consejo que actúe. No es que ejerzo la legítima defensa y borro el mapa a quien me dé la gana. Son dos cosas muy distintas.
Las medidas tomadas por los miembros en ejercicio del derecho a legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad y no afectarán de manera alguna la autoridad del Consejo. El Consejo preserva su autoridad porque el Consejo está encargado de mantener y preservar la paz y la seguridad internacionales. Y esto siempre se va a hacer conforme a la Carta de las Naciones Unidas. La base de este derecho no es la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas únicamente lo reconoce, lo codifica. La base jurídica es el incidente del Caroline en 1837, y este es un case brief, este es un resumen del caso hecho de forma bastante clara. ¿Cuál era el tema? El derecho inmanente a la legítima defensa bajo el derecho internacional consuetudinario. ¿Cuáles eran los hechos? Reino Unido, Gran Bretaña y Irlanda del Norte destruyó una nave estadounidense, el SS Caroline, que le entregaba armas y apoyo a los rebeldes canadienses. El gobierno del Reino Unido alegó que ellos habían entrado a territorio estadounidense, prendido la nave en fuego y la habían tirado por las cataratas del Niágara como una legítima defensa, pues Estados Unidos estaba atacando indirectamente al Reino Unido. ¿Cuál fue el principio legal que formuló el secretario de Estado Webster? Dice, señaló que el derecho inmanente a la legítima defensa en la política internacional solo se puede justificar en casos en que la necesidad de la legítima defensa fuese instantánea, aplastante, sin dejar opción a otros medios y sin momento para la deliberación. Esto establece los dos principales estándares de la legítima defensa: la necesidad y la proporcionalidad. En una opinión consultiva sobre la amenaza del uso de armas nucleares, la Corte dijo lo siguiente: la propuesta del ejercicio del derecho a la legítima defensa a las condiciones de necesidad y proporcionalidad es una regla del derecho internacional consuetudinario. Tal como la Corte lo expresó en el caso Nicaragua, hay una regla específica a través de la cual la legítima defensa garantizará únicamente medidas que son proporcionales al ataque armado. No es que yo les tire a ustedes un lápiz y me van a inventar un casillero. Tiene que ser proporcional. Y además de esto, y necesarias para responderlo. Dicha regla está bien establecida en el derecho internacional consuetudinario. Esta condición dual aplica igualmente al artículo 51 y a cualquiera sea el medio de fuerza empleado. El día de mañana, si se produce un ataque a suponer a los Estados Unidos de América, imagínense el caso más fácil para explicar legítima defensa y los estándares de proporcionalidad es el caso de los atentados del 11 de septiembre del año 2001. Estados Unidos consideró que eso había sido un ataque armado por parte del grupo terrorista Al-Qaeda con el auspicio del Estado de Afganistán, controlado en ese momento por el régimen talibán. Si Estados Unidos hubiese respondido ante un ataque terrorista con un arma nuclear, eso no hubiese sido ni proporcional ni necesario, no se hubiesen cumplido con los estándares de proporcionalidad y necesidad. Es más, la respuesta estadounidense es ampliamente criticada por algunos sectores porque dijeron que esa respuesta, incluso la invasión y la ocupación subsecuente de Irak, de Afganistán, y la instauración de un nuevo gobierno, no era ni proporcional ni necesaria. A lo mejor ellos decían, pues bueno, el estándar de necesidad sí se cumple aquí porque tengo que prevenir futuros ataques en contra de los Estados Unidos de América. Y la única forma de hacer esto es a través de un gobierno que respete y que tenga ciertos estándares en materia de derechos humanos. Francisco. Por supuesto. El 9 de enero, ese es un muy buen punto cuando les hablaba del caso de Aquilino Boyd. Cuando Aquilino Boyd expone el caso panameño ante el Consejo de Seguridad, la respuesta estadounidense primero era de hablar de que no había un estándar, no había una intensidad en el ejercicio de las hostilidades que ameritaba la existencia de un conflicto armado y que por ende el Consejo de Seguridad no tenía que hacer nada. Pero los estándares de proporcionalidad, como bien lo acabas de decir, perfectamente aplicables ahí y que no fueron cumplidos por parte de los Estados Unidos. Otro caso en cuestión que creo que lo vamos a ver más adelante es el de Libia, pero quiero dar pie a las medidas que involucran el uso de la fuerza. Este es un caso interesante y es el caso de la invasión de Irak a Kuwait. Entonces, ¿cuáles son los hechos? Irak invadió Kuwait en 1990. En respuesta, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución
660, que estableció que las acciones iraquíes constituían un quebrantamiento de la paz y la seguridad internacionales. Principio legal, en la resolución 662 el Consejo decidió que la anexión de Kuwait por parte de Irak, bajo cualquier forma y sin importar el pretexto, no tiene validez legal y es considerada nula y vacía. Sebastián, ahí está más o menos el lenguaje que necesitan, ¿no? Las acciones de Irak violaron la prohibición al uso de la fuerza y a la integridad territorial de un Estado independiente, contrario a lo establecido en el artículo 2.4 de la Carta. Mediante la resolución 678, el Consejo de Seguridad autorizó el uso de la fuerza contra Irak para forzar la retirada de las tropas iraquíes a sus fronteras y restablecer la paz y la seguridad internacionales. Una coalición militar alrededor de 29 países inició campañas militares logrando sus objetivos de forma rápida. Lo que Francis Fukuyama después denominaría en conjunción con la caída del muro de Berlín como el fin de la historia. Era la era de la Pax Americana, se hablaba en ese momento, que ya era la erupción de la hegemonía estadounidense y de un mundo democrático donde se respetaban los derechos humanos y donde reinase pues la convivencia pacífica entre las naciones. Pues la historia no nos demostró que fue así, pero en su momento este era el modelo. Esto en teoría era finalmente las Naciones Unidas en acción. Cada vez que un agresor agrediese a otro Estado, las Naciones Unidas iban a intervenir. Y iba a ser una fuerza militar aplastante que iba a hacer que un ejército como el de Saddam Hussein, que había peleado durante 8 años contra los iraníes, tuviese que recular en cuestión de semanas. Todo cambia a raíz de Kosovo y cambia por un concepto nuevo, la intervención humanitaria, o lo que algunos denominan la responsabilidad de proteger, R2P, R2P, Responsibility to Protect. Tema, intervención militar de la OTAN en Kosovo. Colapso de la antigua Yugoslavia. Yugoslavia, tremendo equipo de fútbol tenían. No sé si usted es fanático del fútbol, pero cuando usted veía a Yugoslavia en los mundiales tenía un equipazo. ¿Por qué? Porque conformaban lo que hoy día es Serbia, Montenegro, Croacia, Macedonia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina y Kosovo. Entonces, esa antigua construcción estatal que se llamaba la República Federal Yugoslava, luego de la muerte del dictador Tito, tiene la llegada del poder de Slobodan Milosevic y Milosevic empieza a jugar con el nacionalismo étnico y a promover campañas de limpieza étnica. En particular, luego de que falla en Bosnia y Herzegovina, luego que se va a Croacia, que se va a Eslovenia, el hombre se la veló a los kosovares. Kosovares son una minoría étnica albana, es más, mi equipo en el Mundial siempre es Suiza, por alguna razón, porque la mayoría de los jugadores suizos son refugiados albanos kosovares, Shaka y Shaqiri en particular. Entonces, el Consejo de Seguridad, ante lo que estaba haciendo la Federación de Yugoslavia, adoptó una resolución que caracterizaba las mismas acciones como una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales. A pesar de ello, solicitaba un cese inmediato de las hostilidades y no autorizaba el uso de la fuerza para lograr dicho propósito. En 1999, independientemente de esto y a pesar de lo que había dispuesto el propio Consejo de Seguridad, la OTAN inició una campaña militar de bombardeos que obligó a Yugoslavia a retirarse de Kosovo. En ese contexto, inclusive hasta la OTAN bombardeó la embajada de China en Belgrado. No sé si han escuchado de eso alguna vez. Sí, también como que no calcularon bien y cayó una bomba en la embajada china en Belgrado. Principio legal. La OTAN alegó subsecuentemente que sus acciones estaban justificadas por la doctrina de intervención humanitaria, que establece que una intervención militar dentro de un Estado es permisible para evitar una catástrofe humanitaria que de otra forma no podría impedirse. A pesar de lo anterior, algunos miembros de la OTAN prefirieron justificar su intervención en una supuesta autorización implícita del Consejo de Seguridad. Tema tan complejo y tan delicado, porque esto podría abrir la puerta a que el día de mañana, y eso mérito, se los digo, y no porque sea mi abuelo, al doctor Jorge Llueca, que en la Comisión de Derecho Internacional en esa época, dijo, tenemos que tener mucho cuidado con esta doctrina de protección de los nacionales, porque el día de mañana puede ser utilizada por otro Estado con pretensiones no tan benignas como este Estado que está aquí, o como este grupo de Estados que está aquí, y ser utilizado como una herramienta de la intervención militar y de la agresión. Esa advertencia, pues 30 años después, se ve materializada, por ejemplo, en el caso de Rusia en Ucrania. Kosovo ha sido la piedra angular del argumento jurídico ruso. Nunca he escuchado el two wrongs don't make a right,
dos equivocaciones no hacen que sea correcto, como la matemática que multiplica dos negativos y te sale un positivo, bueno, eso no aplica en el derecho internacional. Esto fue una violación al derecho internacional, independientemente de los propósitos loables. Nuevamente, políticamente yo lo puedo entender, jurídicamente es ilegal. La invasión de Irak, otro episodio que pone en tela de duda ese nuevo orden que nosotros vimos florecer con mucha emoción en 1990. ¿Qué fue lo que hizo Estados Unidos? ¿Cómo racionalizaron la intervención en el año 2003? A partir de la resolución 687 de 1990, la resolución para liberar Kuwait, el Consejo de Seguridad estableció un plan de acción para el proceso posguerra del Golfo. La resolución, entre otras cosas, trata temas como el cese al fuego, la obligación de Irak de destruir sus armas de destrucción masiva bajo la supervisión de Naciones Unidas. Irak nunca cumplió con el proceso de desarme, es más, escondieron un par de armas según los gringos. En la resolución 1441, básicamente 12 años después, el Consejo de Seguridad reafirmó que Irak había violado reiteradamente la resolución que les ordenaba desarmarse. A pesar de que advirtió que la persistencia en el no cumplimiento de la misma tendría serias consecuencias, le dieron un ultimátum. Le dijeron, o cumples o te vamos a obligar a cumplir. Irak no cumplió con el ultimátum. Lo que correspondía entonces era una reunión del Consejo de Seguridad para tomar las sanciones o las medidas pertinentes. Eso no sucedió. En el 2003, los Estados Unidos y el Reino Unido invadieron Irak sin la autorización del Consejo de Seguridad. Es más, eso está ampliamente probado, que incluso se hizo una campaña, y esto no es para meterles miedo, pero es una realidad con la que también le toca lidiar a un Estado miembro del Consejo de Seguridad en carácter no permanente. Se trataron de utilizar organismos de inteligencia para obtener información sobre los diplomáticos y comprometerlos y obligar a votar a favor de la resolución en favor de la invasión. Recoge una película muy buena en Netflix, en Amazon Prime, por si les interesa, les hago llegar el nombre. No recuerdo en este momento. Intervinieron sin ningún tipo de autorización legal y estas dos potencias justificaron sus acciones en reiteradas violaciones materiales de Irak a la resolución del Consejo de Seguridad. ¿Cuál fue la forma de justificar? Básicamente, Irak violó el cese al fuego, no cumplieron con su obligación del Consejo de Seguridad, por ende, el estatus ex ante del cese al fuego se retoma y yo estoy autorizado legalmente para utilizar la fuerza militar. Principio legal, miren lo que alegó Reino Unido, que tomando en consideración la suposición de que Irak poseía armas de destrucción masiva, al Irak fallar en el requerimiento de desarme, Irak había incurrido en una violación material de las condiciones de cese al fuego. Consecuentemente, alegó que la autorización para el uso de la fuerza contenida en la resolución 678 volvía a adquirir efectos jurídicos. Pausa ahí. Recuerden lo que yo les comenté sobre Corea, bueno, creo que los amigos con los que estaba almorzando, sobre Corea del Norte y el Tratado de No Proliferación sobre reactivar un plazo de suspensión. Miren de dónde los estados con tendencias contrarias al derecho internacional y a los valores y principios que nosotros defendemos cogen sus ideas, de nuestros propios deslices. Y eso nos lleva de vuelta al punto inicial que les decía, que el lenguaje importa, y también mucho más que el lenguaje de las acciones. Consecuentemente, entonces, alegaron que la autorización para el uso de la fuerza contenida en la resolución 678 volvía a adquirir efectos jurídicos reincorporándose a la vida jurídica. A pesar de esto, el Consejo de Seguridad se mantuvo informado de la situación en todo momento y nunca fue emitido o presentado una resolución autorizando el uso de la fuerza. En adición a lo anterior, la doctrina de autorización implícita nunca ha sido reconocida por el derecho internacional. Fue ilegal. Una de las cosas más difíciles que le tocó hacer desde el punto de vista humanitario a las Naciones Unidas fue entrar en Irak con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos designado como el enviado especial del secretario general Kofi Annan a Irak, que era Sergio Vieira Di Mello, y él terminó pagando eso con su vida en un atentado terrorista llevado a cabo por Omar Zarqawi, que es el padre intelectual del Estado Islámico, que surgiría luego una década más tarde. Básicamente era un personaje que era inclusive considerado por Ayman Zawahiri y por Osama Bin Laden como un extremista. Así que se imaginarán lo que le tocó a las Naciones Unidas, porque eran vistos como una marioneta de los Estados Unidos, cuando en realidad estaban tratando de establecer una labor humanitaria de todas las personas que necesitaban ayuda en Irak ante el desgobierno de la administración estadounidense, en particular con el tema de la debatificación de Irak, que fue un decreto que sacó el administrador Bremer de los Estados
Estados Unidos en Irak, donde prohibía la participación política de cualquier miembro del partido Ba'ath en la función pública. ¿Y esto qué hizo? Agarró a todo el partido Ba'ath, que eran los que habían estado en el poder durante los últimos 30, 40, 50 años, y los acercó a los grupos terroristas. Y eso fue lo que permitió que, pues, de una u otra forma se hicieran las guerras de contrainsurgencia, en contra de insurgencia, perdón, y la contrainsurgencia del general Petraeus dentro del contexto de Irak. Y eso, para explicar de una forma bastante sencilla, imagínense que luego de la invasión se hubiese sacado un decreto donde se prohibía que el PRD participara de la función pública y que las fuerzas de defensa, ninguno se podía integrar a la Policía Nacional. Es un modelo completamente irracional de construcción de paz y de un proceso de DDR, de desarme, de movilización y reintegración. Fue un fracaso rotundo, hasta inclusive en el proceso de construcción de paz, así como en el proceso de establecimiento de paz. La responsabilidad de proteger. Entonces, ¿dónde queda toda esta construcción que nosotros hemos ido desarrollando luego de 1990 y en particular a partir de Kosovo? Bueno, como era un exabrupto jurídico, teníamos que matar al bebé en la cuna, por ponerlo de alguna forma jocosa. ¿A qué me refiero con esto? No podíamos admitir que existiese una responsabilidad de proteger que de una u otra forma fuese contraria a la Carta, porque la Carta de las Naciones Unidas en ese momento dejaría de existir jurídicamente. Entonces, ¿qué hicimos? Sometimos la responsabilidad de proteger a la Carta de las Naciones Unidas. Y eso se hizo en un documento no del Consejo de Seguridad, sino de la Asamblea General, que fue resultado de la Cumbre Mundial de 2005, luego de la invasión de Irak, que dice básicamente que la responsabilidad de proteger recae en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en más nadie. Pero todo tiene un final bastante triste, porque a pesar de esto, la primera vez que se invoca la responsabilidad de proteger formalmente dentro de la estructura de las Naciones Unidas se hace en el caso de Libia en el 2011, en medio de la primavera árabe. Las fuerzas leales a Muammar Gaddafi empiezan a reprimir en distintas locaciones de Cirenaica y Tripolitana, las dos principales regiones más desarrolladas de Libia, empiezan a reprimir violentamente a los manifestantes que exigían una mayor liberalización del régimen, y ante un llamado que hace el hijo de Gaddafi, Saif al-Islam, de reprimir y básicamente matar a la mayor cantidad posible de personas, se presenta una resolución en el Consejo de Seguridad. En esta resolución se llamaba para el establecimiento de una zona de no vuelo, una zona de exclusión aérea. Y esta zona de exclusión aérea fue aprobada, pero con una particularidad muy clara. Únicamente era para proteger la vida de civiles. ¿A quién se le otorgó esa autorización? A la OTAN, y se hizo bajo el paraguas de la responsabilidad de proteger. Tenemos que evitar que se cometan atrocidades. No podemos permitir otro Ruanda, no podemos permitir otro Yugoslavia, no podemos permitir Srebrenica, Sarajevo otra vez. Pues bueno, entra la OTAN y se detiene el derramamiento de sangre, pero la misión de la OTAN se transforma en ese momento en una misión no de protección de civiles, sino una misión de cambio de régimen. Y termina con la muerte de Muammar Gaddafi, una muerte brutal en su pueblo de Sirte, el pueblo donde él era oriundo, y fue una guerra que de una u otra forma fue librada con el apoyo aéreo de la OTAN, y que de una u otra forma tiene hasta el día de hoy a Libia en un estado de desgobierno. Si no, preguntémonos entre nosotros quién controla Libia, Haftar o el gobierno de unidad nacional, nadie sabe. Es más, el hijo de Muammar Gaddafi fue apresado, iba a ser llevado a la Corte Penal Internacional, nunca fue llevado y se presentó para las últimas elecciones presidenciales como un candidato bastante viable. Porque con los Gaddafi dicen algunos que Libia tenía estabilidad. Entonces, la responsabilidad de proteger murió en la cuna. La responsabilidad de proteger se trató de incorporar dentro de las herramientas del Consejo de Seguridad, pero como había sido concebida desde la doctrina de la intervención humanitaria, la misma nunca fue terminada de aceptar por la comunidad internacional y fue abusada. Nuevamente es un instrumento del abuso de la norma, a pesar de que sus objetivos sean loables. Nuevamente, debe llamarles la atención la palabra legítimo pero legal. A mí no me termina de cuadrar eso. La otra opción o la otra excepción que se ha tratado de construir es U4P.
Uniting for Peace, Unión pro Paz, es lo que estamos viendo actualmente en Ucrania. Una resolución Unión pro Paz únicamente puede aplicarse al amparo del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. La Asamblea General no puede reunirse ante la incapacidad del Consejo de Seguridad de adoptar una resolución y dictar que vamos a intervenir militarmente en X lugar porque las resoluciones de la Asamblea General no tienen carácter vinculante. Lo que sí puede hacer la Asamblea General es legitimar el uso de la legítima defensa. Eso no es nada ilegal, es más. Vayamos de vuelta al artículo relativo a la legítima defensa. Dice, hasta tanto el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Si el Consejo no ha tomado las medidas, ¿qué podemos hacer? Alonso, en ese contexto se podría invocar el famoso ataque preventivo que también se ha dado en hechos reales. Los ataques preventivos, esa es otra escuela de pensamiento. Nuevamente, yo no suscribo ni una coma de esa escuela de pensamiento. Yo no creo ni siquiera creo en la legítima defensa preventiva ni anticipatoria. Porque nuevamente, yo puedo sentarme aquí y decir que el día de mañana el hecho de que, vamos a decir, que Lula da Silva sea presidente va a representar una amenaza para el estado de Micronesia, y que Micronesia, ante la mera posibilidad de que Lula da Silva pueda correr para presidente en Brasil, se ve en la obligación de tomar una acción armada en contra de Brasil. Eso carece de cualquier lógica jurídica y puede ser una construcción que sea utilizada para hilar delgado y ser utilizada como un instrumento de agresión. Eso fue lo que utilizó, yo les di el argumento del Reino Unido para Irak en 2003. El argumento de Estados Unidos era ese que usted acaba de decir. ¿Cuál era ese argumento? Pues bueno, Irak está desarrollando armas nucleares. Ante la mera posibilidad de que en el futuro Irak tenga armas nucleares, yo debo intervenir militarmente ahora para evitar de que esas armas nucleares sean desarrolladas. Incluso no cumpliría con los estándares de proporcionalidad y necesidad. Yo le puedo decir un ejemplo de un ataque que puede ser entretenido como un acto de legítima defensa proporcional y necesario. El ciberataque que le hizo Estados Unidos a Irán con un gusano cibernético que se llama Stunex. Básicamente infectaron las centrífugas iraníes de un arma cibernética, que es un gusano, que se llama Stunex, y dañaron la mitad de las centrifugadoras iraníes. Entonces, eso es una cosa versus agarrar y invadir un país, ocuparlo y cambiar el régimen. Para mí sigue siendo problemático. Me parece que eso es empujar la frontera todavía en temas bastante delicados y no lo racionalizaría como un acto jurídicamente válido. Pero es otra opción. Lo mismo que hizo Israel. Israel es muy famoso por atacar los reactores nucleares, uno en Siria y otro en Irak. Dijo, bueno, para que no tengas reactor nuclear, apenas lo estés construyendo, yo paso con un F-17 y le pongo 2 misiles a eso, y esto es legítima defensa anticipatoria, porque me estoy anticipando a la mera posibilidad que tú puedas desarrollar un reactor nuclear y tengas la capacidad técnica para enriquecer plutonio en un 97% y lograr el plutonio a nivel de armas nucleares. Nuevamente, eso es otra frontera y es otro tipo de situaciones a las que se va a ver expuesta Panamá en el eventual momento donde ocupemos un asiento en el Consejo de Seguridad, porque nuevamente se van a producir situaciones de esa naturaleza y un Estado la va a traer al Consejo y van a hablar si se trata de legítima defensa o no. Nuevamente, siempre los estándares principales son proporcionalidad y necesidad. Hay distintas escuelas de pensamiento, por supuesto. Pongan un abogado en la mesa y hay 10 opiniones distintas. La realidad es que en una interpretación meramente doctrinaria, admitir una escuela de pensamiento más amplia puede generar actuaciones que desencadenen en la desestabilización total del orden internacional. Eso acaba la tercera presentación.